aquí de nuevo. Estamos en el episodio 4 del capítulo 3, la morfología. En este capítulo vamos a repasar otros procedimientos de formación de palabras, además de la prefijación y la sufijación. Empecemos. Ya hemos visto la derivación, la composición y la parasíntesis, y ahora vamos a hablar más detalladamente sobre algunos otros procedimientos para formar palabras, la magia. Tenemos siglas, acrónimos, abreviaturas, acortamientos. Y estos procesos dejan patente el principio de economía lingüística que rige cualquier lengua. ¿Okay? Las siglas se forman por deletreo a partir de las iniciales o primeras letras de varias palabras y se escriben con mayúsculas sin puntos entre las letras y forman una unidad. Y entonces unos ejemplos, FARC, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y también la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas son dos siglas. Y hay que enfatizar aquí que la Real Academia Española recomienda utilizar la versión hispanizada de la sigla. Entonces, en vez de usar la versión inglesa, prefieren utilizar la versión hispanizada. ¿Okay? Por supuesto. Los acrónimos se componen mediante la yuxtaposición de letras, sílabas o grupos de letras iniciales o finales que corresponden a varios términos. Entonces, un ejemplo sería telemática. Proviene de la fusión o cruce de telecomunicación e informática. También hay las siglas pronunciadas como una sola palabra o que se pueden leer con naturalidad, porque la idea es tener algo más breve, ¿no? Y natural. Al principio suelen aparecer escritas en mayúsculas, pero a través del tiempo muchos acrónimos se incorporan al léxico común y llegan a escribirse en minúsculas. Por ejemplo, la UCI, que serían UCI, pero se pronuncia UCI. ICU en inglés, digo. El SIDA, que es AIDS en inglés, pero como es hispanizado, esta versión es el SIDA. Y un OVNI también. También siguen las normas ortográficas de acentuación. Okay. Además, tenemos las abreviaturas. Emplean una o varias letras de una palabra a modo de representación. Las abreviaturas se pueden expresar también en plural y se forman principalmente por síncopa o apócope. Síncopa es la omisión de elementos en el interior de una palabra. Atentamente, por ejemplo, se escribe ATTE, ¿no? Y apócope es mediante la primera letra de la palabra y así se omite el resto. Para calle sería C, siglo S. Y se coloca un punto después de cada uno de estos, que no se hace con los acrónimos y las siglas. Perdón.
Ok, ya hice, sí. Las abreviaturas, existen también algunas abreviaturas reduplicadas que suelen expresar significados en plural como páginas, Estados Unidos, por eso se hace con doble W y puntos. Los acortamientos o truncamientos también se llaman, suponen la supresión de sílabas en una palabra de manera que el término resultante es más corto que el original. Y muchos de los acortamientos que existen pertenecen a un registro informal. Sin embargo, a veces denotan espacios o lugares concretos y se utilizan bastante. La Biblia, el ciber, la disco, el super, la uni, que no usarían estos términos para hablar con su profesor a un registro más formal, pero aún así son bastante frecuentes. La bici es otra. Tono afectivo, como se aprecian los hipocorísticos o apelativos cariñosos, familiares o eufemísticos. Camila sería Mila, eso es decir que se usa como con un tono afectivo, ¿no? Nando en vez de Fernando, Javi, Tere, etc. Están relacionados con el entorno familiar, el escolar y el lenguaje infantil, otra vez porque está un registro menos formal. El boli, el cole, la compa, el cumple, el finde, etc. El profe, la profa. Okay. Algunos de estos acortamientos se encuentran ya lexicalizados en la lengua. Poseen un registro neutro, es decir, no es formal ni informal. Su uso ha pasado a reemplazar a la palabra de la que proceden, con un signo evidente de economía lingüística como el cine, la foto, el kilo, la moto. ¿Bien? Todos esos términos tienen registro neutro. Algunas enfermedades o de tratamientos médicos también se recurre a veces a un acortamiento, la eco, la polio, la la quimioterapia, la quimio. Aparecen algunos adjetivos, delicioso sería deli, tranqui en vez de tranquilo, y en expresiones compuestas como porfa, porfis, porfi. Okay. Y los neologismos, que otra vez son mis favoritos, palabras de nueva incorporación a la lengua. Y son muy comunes en los campos de las ciencias naturales, la medicina, la economía, la política, la tecnología. Tenemos el bratón, por ejemplo. Resulta posible que una palabra ya existente pase a adquirir un nuevo significado. Eso es muy importante. Como un bratón, que es el animal o es para la computadora. Tienen dos significados diferentes ahora. Otro ejemplo que se da en el libro, abre fácil es un sustantivo de nueva creación, es algo nuevo, ya que usan una estructura compositiva muy poco frecuente, que es verbo y adjetivo. Porque generalmente la combinación es verbo y sustantivo, como abre botella, saca corchas, que les expliqué, abre cartas, abre latas. Okay. Entonces, abre fácil es el neologismo. Cálculo lingüístico, la traducción en la que se imita la composición original de un término
procedente de otra lengua. Entonces el término, por ejemplo, de risk premium sería en español término económico. El término económico en español es prima de riesgo, pero esa palabra viene como directamente como calco del inglés, ¿sí? Risk premium, premia de riesgo. Okay. La influencia crosslingüística léxica. Las lenguas se influyen mutuamente a nivel léxico y refleja el impacto que los préstamos lingüísticos de una lengua donante pueden tener en la lengua receptora. Entonces, en este ejemplo, la lengua donante sería el inglés. Si es que ese término se formó, es un neologismo en inglés. Pero luego, la lengua receptora, el español, va a tratar de hacer crear alguna palabra nueva, pero pueden ver ahí la influencia crosslingüística. Bien. Entonces, Credit Rating Agency. Aquí hay algunas ideas de cómo decir eso: agencia de calificación de riesgos, agencia de calificación de crédito, agencia de calificación crediticia. Entonces, por razones de concreción semántica y de minimizar el número de palabras, han llegado al acuerdo que se va a decir agencia de rating, que es una combinación híbrida tanto del lenguaje donante, el inglés, y el lenguaje receptor, que es el español. Bien, se usan términos de las dos lenguas. Ok. Préstamos lingüísticos, tenemos tablet, que ahora se usa tablet o también tableta. También Twitter, tuitear, tuitero, tuiteo, etc. Este es un préstamo lingüístico, aunque se ha cambiado por cuestiones de pronunciación, se ha cambiado la ortografía. Otro tipo de neologismos viene de productos o marcas comerciales, y tenemos los ejemplos de termo, donde ponen el café para tomar en el trabajo. Yo lo hago también. La aspirina, chupa chup, tape, el tape scotch, ¿no? Las marcas comerciales conforman un mecanismo más de creación e innovación léxica. Y eso es algo bastante interesante para mí. Sería buen tema para el proyecto final si les interesa. Y vamos a descansar. Ahora vamos con el último episodio a continuación. Maybe.